Buenas tardes, estimados oyentes de mi canal. Les habla aquí en este momento el evangelista Jairo Humberto Niño Acevedo desde el Parque de San Fernando. Parque de San Fernando aquí en Bogotá. Este es el Parque de San Fernando para los que no conocen. Este es el Parque de San Fernando. Entonces quería saludarlos con la dulce y gloriosa paz del Señor Jesucristo. Que la paz de Dios, el gozo del Espíritu Santo, el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose en cada uno de vuestros corazones. Entonces, quería comunicarles el mensaje de la salvación del Señor Jesucristo. Es el Evangelio del Señor Jesucristo, el Evangelio de la paz. Dice que estando Jesús con sus discípulos, hallóse que había un hombre que tenía un hijo endemoniado. Capítulo 17 de Mateo, versículo 14 hasta el 21, dice que este hombre, padre de familia, fue donde los discípulos de Jesús para que sanasen al joven lunático, al joven endemoniado. Un enfermo lunático es como una enfermedad de epilepsia, algo así, es como una enfermedad del sistema nervioso central. También puede abarcar enfermedades mentales. Entonces, dice la Biblia, dice la Sagrada Escritura en Mateo capítulo 17, versículo 14 en adelante hasta el 21, que los discípulos no pudieron. Entonces el hombre se acercó a Jesús, al maestro, y le dijo: Maestro, fui de sus discípulos para que sanaran a mi hijo, que es lunático, tenga misericordia de mi hijo, porque muchas veces el espíritu lo toma y lo lanza al fuego, otras veces lo lanza al agua, lo quiere quemar y a veces lo quiere ahogar. Entonces el Señor Jesucristo le dijo, reprendió al espíritu lunático, al espíritu que estaba atormentando al joven. Y desde aquel momento que el Señor Jesucristo lo reprendió con su palabra, el joven quedó completamente sano, liberado del tormento, del espíritu de tormento, del espíritu de epilepsia, del espíritu lunático, de esa enfermedad mental, de ese espíritu de enfermedad mental. Entonces los discípulos se aproximaron al Señor Jesucristo y le dijeron: Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos sanar a ese joven? ¿Por qué no lo pudimos liberar? Entonces el Señor Jesucristo dice, la narración de capítulo 17 de Mateo, que el Señor les dijo: por vuestra falta de fe, y además porque este género no sale sino con ayuno y oración. Mateo 17:20. Por falta de fe. Dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, diríamos a este monte: muévate y échate en el mar, y el monte se movería, se removería y se iría a las profundidades del mar. El monte representa los problemas, el monte representa las dificultades, el monte representa las enfermedades, el monte representa las luchas, las pruebas que tenemos a diario nosotros los creyentes, los cristianos. El monte de problemas, el monte de dificultades, el monte de persecución, el monte de enfermedades que atacan también a los creyentes, los atacan las enfermedades. Entonces el Señor Jesucristo dijo que por vuestra falta de fe, si tuviera fe como un granito de mostaza, le dirías a este monte: muévate y échate en el mar, y él se movería, él obedecería. El granito de mostaza es algo muy pequeño. Debemos pedirle a Dios que nos aumente la fe día a día, que cada día tengamos nosotros más fe en el Señor Jesucristo y en su palabra. Que cada día el Señor nos aumente la fe. ¿Y cómo se recibe la fe? La fe es por el oír la palabra de Dios. Cuando oímos predicaciones, cuando leemos la Biblia, cuando oímos predicaciones de poder.
ahí empieza a aumentar nuestra fe. Cuando empecemos a ver los milagros de Dios acontecer en nuestras vidas, en nuestro contorno, en nuestra economía, en nuestras finanzas, en nuestras vidas familiares, en los hijos, en las hijas, en los hogares. Ahí vemos nosotros, nuestra fe empieza a aumentar oyendo la palabra de Dios, porque el oír la palabra es el que aumenta la fe, el oír la palabra de Dios, porque la fe es por el oír la palabra de Dios y el oírla. Debemos oír palabra de Dios, debemos oír palabras de fe, no oír palabras de desánimo, no debemos oír palabras de derrota, sino tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios, a las promesas de Dios. Cuando Dios dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Donde dice la palabra del Señor que somos exitosos, somos más que triunfadores, que somos victoriosos. Debemos creer en la palabra de Dios. Fe es creer en su palabra. Fe es creer en la palabra de Dios, confiarnos en la palabra de Dios. Esa es la fe, creer en el Señor Jesucristo y en su palabra. El Señor Jesucristo es la verdadera palabra, es la verdad personificada. Es el verbo que se hizo carne. Creer en la muerte redentora, en la vida, en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo. Creer en las Escrituras, escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio acerca de mí, dice el Señor. ¿Cuáles son las Escrituras? La Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis. Debemos leer una porción diaria, alimentar nuestra alma con la palabra de Dios, así como nuestro cuerpo tiene hambre y tiene sed. Tiene hambre de pan material, tiene sed de agua material, así nuestra alma tiene sed de la palabra de Dios, tiene hambre de oír la palabra de Dios, porque dice el Señor: el que viene a mí nunca tendrá sed, el que cree en mí nunca tendrá hambre, el que viene a mí no tendrá sed jamás, no tendrá sed de justicia, no tendrá hambre de oír la palabra de Dios. Porque irán de mar a mar, errantes las personas, errantes de mar a mar, a oír palabra de Dios y no la encontrarán. Así pasará en el final de los tiempos. La gente irá a buscar la palabra de Dios y no la hallará. Dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice el Señor: así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, decía el salmista David, así clama el alma por ti. Mi alma está sedienta de ti, mi carne te anhela, dice el Señor, decía el salmista David. Voy a hacer una corta oración de expulsión de enfermedades mentales. Espíritu de enfermedad mental, suelta a las víctimas ahora, suelta a los cuerpos ahora, suelta la mente, suelta el corazón de hombres y de mujeres aquí ahora, en este momento. Espíritu de enfermedad, suelta sus cuerpos, suelta su mente. Espíritu de enfermedad mental, espíritu de epilepsia, suelta esta vida, suelta este hombre, suelta esta mujer, suelta este joven. Espíritu de depresión, suelta a este hombre, esta mujer, suéltalo ahora. Lo ato, lo anulo, lo expulso a las profundidades del abismo, en el nombre del Señor Jesucristo. Espíritu que produce epilepsia en la vida de las personas, los ato, lo anulo, lo expulso a las profundidades del abismo, en el nombre del Señor Jesucristo. Espíritu que produce tristeza, que produce ansiedad, que produce depresión, lo ato, lo anulo, lo expulso a las profundidades del abismo, en el nombre del Señor Jesucristo. Lo expulso en el nombre del Señor Jesucristo. Espíritu llamado suicidio, espíritu que induce a las personas a cometer suicidio,
que eso es quitarse la vida a sí mismo. Lo ato, lo anulo, espíritu del suicidio, lo expulso a las profundidades del abismo, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo. La sangre de Cristo está contra ti, Satanás. Toda enfermedad mental, suelta a su víctima, suelta a su mente, su corazón, de hombres y de mujeres, de ancianos y de niños ahora, de jóvenes ahora, suéltalos ahora. Espíritu de la depresión, de la tristeza profunda, suelta a hombres, suelta a mujeres ahora. Espíritu del desánimo, lo ato, lo anulo, lo expulso a las profundidades del abismo, en el nombre del Señor Jesucristo. Espíritu de Alzheimer, que hace que las personas se le olviden las cosas, lo ato, lo anulo, lo expulso a las profundidades del abismo. Espíritu inmundo que produce el Alzheimer, lo expulso a las profundidades del abismo, en el nombre del Señor Jesucristo. Todo espíritu de enfermedad mental, suelta a su víctima. Espíritu inmundo llamado maníaco depresivo, espíritu maníaco, lo ato, lo anulo, lo expulso a las profundidades del abismo, en el nombre del Señor Jesucristo. Todo espíritu de esquizofrenia, lo ato, lo anulo y lo expulso a las profundidades del abismo. Espíritu que produce esquizofrenia en jóvenes y en mujeres, espíritu maníaco depresivo que ataca a los jóvenes, a las mujeres, a ancianos y a niños, lo ato, lo anulo y lo expulso a las profundidades del abismo, en el nombre del Señor Jesucristo. La sangre de Cristo está contra ti, Satanás. Suelta a esa víctima, suelta ese cuerpo, suelta su corazón, suelta su mente aquí ahora. Espíritu de engaño, espíritu de falsedad, espíritu de falsa doctrina, lo ato, lo anulo y lo expulso a las profundidades del abismo, porque está escrito en la palabra del Señor, está escrito, dice el Señor, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Espíritu de poder, derrama espíritu de poder ahora, Señor. Quema las obras de Satanás, quema las obras de Lucifer ahora, quema las obras del diablo. Todo espíritu de robo, de hurto, de atraco, lo ato, lo anulo, lo expulso a las profundidades del abismo. Yo declaro sanado, en nombre de Jesús declaro libertad a cada persona. Toda enfermedad se va, desaparece por la sangre de Cristo, por la llaga de Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sello esta oración con la sangre del Cordero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digan amén, amén Señor, amén Jesús.